Saludos, gentes, bienvenidos nuevamente a Barcito FM. Ahora vamos a seguir explorando un poco qué es lo que está pasando en el Parlamento, con los diputados, en la Asamblea Legislativa, todas estas denuncias, ya hay capturados y francamente todas estas escenas que se habían previsto ya se están viendo. Quiero presentarles ahora a nuestra invitada especial que hace un par de días publicó una pieza en TikTok donde de alguna manera nos relataba de manera anticipada lo que ya estamos viendo. Vamos a escuchar de su propia voz qué es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con ese nivel de contundencia a la que nos tiene acostumbrados. Así que quiero darle la bienvenida a la diputada Deu Zulután por el FMLN, que hoy va a compartir con nosotros con Barcito FM. Marleni, gracias por estar nuevamente en Barcito. Ya teníamos días de no saludarte, has estado enfermita y qué bueno que ya estás mejor para poder conversar con nosotros. Sí, saludos Franklin, saludos también a toda la comunidad de Barcito FM, un canal que poco a poco se ha ido abriendo brecha en un mundo donde pareciera que en el país para tener éxito en redes sociales tenés que rendir culto y pleitesía al gobierno, pero te felicito por la labor que estás haciendo, es muy importante porque también hay que escuchar la otra verdad, la otra realidad de lo que pasa en nuestro querido El Salvador. Para mí es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Como tú bien decías, sí, dime. Cada vez hay más gente que está abriendo los ojos y tratando de escuchar la otra versión. Y tú te has dado cuenta, aunque muchos se enojan en los en vivo, insultan, pero al final la gente dice, bueno, algo de razón ha de tener. ¿No te ha pasado eso, Marlene? Sí, fíjate de que en las redes sociales, si te has dado cuenta, hay mucha gente que tiene una gran capacidad de razonar, que antes te decía con argumentos algunas cosas, hoy lo que hace es guardar silencio. Pero también hay un fandom que es aquella fanaticada que no tiene la capacidad de poder entender lo que nosotros siempre hemos dicho, de que aquí no debemos de defender a los ciegos, a ningún político, Franklin, porque aquí, hoy precisamente con lo que está pasando en Nuevas Ideas ha tenido que tragarse sus palabras, tragarse todo ese discurso de odio que ha venido dando desde el 2019 a la fecha. Aquella cuña de que el FMLN es corrupto se les ha caído completamente y yo me siento muy satisfecha porque desde el inicio nosotros dijimos y sostenemos, Franklin, los partidos políticos no son corruptos, son las personas que ocupan a los partidos políticos para cobijarse y cometer algún acto de corrupción. Entonces hemos tenido un discurso del gobierno de que no, los partidos políticos son corruptos y que de los mismos de siempre y que el matrimonio. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Como Nuevas Ideas es la madriguera donde se fue a refugiar toda la clase política corrupta y con mañas de este país, ya se empezaron a dar cuenta y has escuchado, yo aunque he estado mal de salud, le he estado dando seguimiento a las noticias y has escuchado que hoy el discurso de Nuevas Ideas es, Nuevas Ideas no ha fallado, es una persona. Lo que nosotros hemos dicho siempre, si en el FMLN han habido personas que han cometido errores, que resuelvan y que enfrenten la justicia. El problema es que hoy la justicia en El Salvador se aplica únicamente al que conviene y al que no conviene no se le aplica. ¿Por qué digo esto, Franklin? Porque es evidente, dice el presidente de la Asamblea, nosotros, me van a disculpar que estoy un poquito mal de la garganta todavía, nosotros... de agua. Sí, para nosotros, ¿Cuándo? claro, dice el presidente, nosotros no somos como ustedes, no somos tapadera. A ver, desde que el FMLN entró a la vida política en 1994, si no me equivoco, hasta el 2023, jamás ninguno de sus diputados electos se ha visto envuelto en semejante escándalo de corrupción con vínculos al narcotráfico, vínculos al crimen organizado y una serie de acusaciones tremendas. ¿Qué es lo que ha pasado con algunos funcionarios del FMLN, Franklin? Es que una vez terminan su periodo, han sido investigados, pero ya todos tienen un caso judicial en la Fiscalía General de la República.
y en el juzgado que compete. Todos, Franklin, no hay ninguno, incluso hay funcionarios del FMLN que ya están pagando penas. Munguía Fayez, Landa Verde, Howard Cotto, que habría que revisar esos procesos, pero que ya están purgando pena. Ojo, en todo el tiempo, en los años de historia que tiene el FMLN de haber llegado a la Asamblea Legislativa, nunca se necesitó, porque nunca existió un escándalo de este tipo que hoy está sufriendo esta madriguera llamada Nuevas Ideas. Nunca el FMLN se vio envuelto en un escándalo tal que el fiscal presentara un proceso de antejuicio. Sí, lo vimos con diputados del PCN. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hay un diputado suplente del PCN preso, y fue gracias a ese diputado que le quitaron el fuero a los diputados suplentes. Tuvimos a Rodrigo Samayoa también, que fue desaforado por violencia intrafamiliar y contra la mujer. Yo no sé si ustedes recuerdan ese caso. O sea, en el país ha existido el proceso de desafuero y ha funcionado. ¿Qué es lo que pasa realmente hoy, Franklin? Mira, ya la gente en el país, y no solo en el país, sino que en América Latina ha empezado a comprender que ya no es buena onda estar apoyando a políticos corruptos que con un discurso populista llegan al poder. Eso ya no es chivo, eso ya no es cool. ¿Por qué te digo esto? Bueno, en medio de la pandemia, las CICIES, que fue un organismo que iba a investigar la corrupción en el país, que incluso el FMLN siempre dijo, creemos que la CICI es como una forma de intervenir y el país puede resolver sus propios problemas, que la institucionalidad funcione y no sé qué más. En los 10 años de gobierno del FMLN, yo creo que va a quedar para la historia, Franklin, que fue cuando en verdad funcionaron los tres poderes de Estado: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Vos veías que el Ejecutivo mandaba una pieza a la Asamblea y era aprobado por la Asamblea Legislativa, y si no cumplía, que no había sido discutido en tiempo, que si algún suplente había votado, la sala inmediatamente cortaba ese financiamiento o declaraba inconstitucional esa pieza. Vos podías ver el balance de poderes, ahora no, porque el órgano legislativo y el judicial pues tocan y cantan al son que les dice el presidente de la República. Pero volvamos al tema de lo que está pasando en el país. Bueno, la CICIE se instaló como una promesa de campaña. ¿Promesa de campaña de quién? Del presidente actual. ¿Por qué? Porque él se adjudicó el fetiche de que voy a acabar con la corrupción, ¿verdad? Porque los corruptos son mala onda y la corrupción trae pobreza, trae miseria y eso es correcto. ¿Qué fue lo que pasó? Una vez se instala la CICIES, sorpresa, la CICIES, como es un órgano independiente, dice, yo no voy a estudiar la corrupción pasada, vamos a empezar desde ahorita hacia atrás, o sea que lo vamos a investigar a todos y aquí sí, caiga quien caiga. Claro, el presidente cuando vio eso empezó a dar órdenes a sus diputados de montar las circomisiones, que si Lorena Peña aquí, que si Eugenio Chicas allá. Mientras esas circomisiones estaban funcionando, porque ya van a empezarse a activar cuando venga la campaña, ¿qué pasó? La CICIES nos develó 12 expedientes. 12 expedientes donde supuestamente había corrupción, y no cualquier corrupción, Franklin, sino que se había cometido corrupción en el periodo de la pandemia. Aquellos $2.000 millones, que aunque estos diputados puchabotones digan, la asamblea pasada no hacía nada, mentira, le aprobaron más de $3.000 millones al gobierno. 2.000 millones que fueron directamente para la atención a la pandemia y 1.000 millones que fue para el tema de la recuperación económica, $3.000 millones. Sobre ese recurso, dijo la CICIES, ojo, hay 12 indicios de corrupción. Señor fiscal, investigue. Y justamente el fiscal, que supuestamente era de los mismos de siempre, iba a empezar a investigar. Sorpresa, el 1 de mayo ponen a otro fiscal que engavetó y puso a dormir el sueño de los justos estos expedientes. Al principio, Franklin, era el FMLN el que señalaba la corrupción. Y cualquiera, el pueblo podía decir, estos lo hacen de ardidos porque perdieron y porque ellos en 10 años no hicieron nada. Esa era la retórica. Pero resulta que a medida el tiempo iba avanzando, la academia, la iglesia,
la sociedad civil y las organizaciones sociales empezaron a decir, ahí huele feo. Entonces, ¿qué hizo el presidente? El presidente, que su bandera es la lucha contra la corrupción, declarar los gastos o la ejecución presupuestaria, declararla bajo reserva por los próximos 7 años. Eso, Franklin, es una bomba de estiércol que les ha reventado en la cara. Y hubo gente, debo decirlo, yo no voy a defender a ninguno de estos corruptos de Nuevas Ideas, pero hubo gente que compró el proyecto de Nuevas Ideas. Hubo salvadoreños, incluso que están todavía de funcionarios, que creyeron, porque la retórica era muy buena. Imagínate tú, crear ese programa búho que te iba a permitir que desde casa presidencial el presidente con un clic iba a ver en qué clínica no había medicina, qué calle estaba dañada. O sea, era una onda que era súper atractiva. Mucha gente creyó eso. Creo yo que los que creyeron eso son los que empezaron a hacer real aquellas palabras de que vamos a combatir la corrupción, venga de donde venga. Y empezaron a sacarse espinas y al conocer que había un corrupto, a denunciarlo. Pero para sorpresa de todos, tanto el corrupto como el denunciante ahora están presos. ¿Cuál es el mensaje que estás mandando a la gente? O sea que aquí, al que descubra la corrupción y al corrupto, pena igual. Este es un mensaje, Franklin, para todo el que tenga información, cállate, porque te voy a meter preso. El presidente que va a combatir la corrupción. Pero a eso sumémosle a un circo que se montó de desafuero. Y ojo, ¿por qué digo circo? Porque quiero ser muy responsable. Una de las promesas de campaña del partido en el gobierno fue eliminar el fuero. Lo que pasó ayer no hubiese sido necesario. Oiga bien, si desde el 1 de mayo, así como van a autorizar, como la sala ha autorizado una reelección inconstitucional, así la asamblea en pleno, con la mayoría calificada que tienen, hubiese emitido un decreto para que ningún diputado tenga fuero, ninguno. ¿Por qué? Porque fue promesa de campaña y además, yo soy de la idea que si yo como ciudadana estoy haciendo las cosas dentro del marco de la ley, como ciudadana, no tengo que tenerle miedo a las leyes. Y si ahora que a mí me embiste un cargo que es soberano porque ha sido electo de manera popular, ¿por qué yo tengo que usar ese cargo para cometer ilícitos? No, Franklin, eso es de lo que la gente ya está harta. Debieron eliminar el fuero el 1 de mayo, pero no lo hicieron. Y hoy lo que están haciendo es montando un circo. Y quiero decirte por qué. El Código Penal establece que hay conspiración para cometer un delito. Y salieron unos audios donde una diputada, abogada de la República de El Salvador, le está recomendando al diputado cómo evadir la responsabilidad. Con lenguaje de camionero, pero lo está haciendo con el respeto que los camioneros se merecen. Pero le está diciendo al diputado cómo hacer para evadir la justicia. Eso es delito. Y se agrava cuando viene de un funcionario. Supuestamente era la estrella del departamento de la... No, y además que quiere un trato sublime porque en su casa no está acostumbrada a que, o sea, a que sus oídos escuchen ese tipo de palabras, ¿no? Pero esa es parte de la hipocresía. Según ella no está acostumbrada a hablar francés, dice. Sí, esa es parte de la misma hipocresía porque a la gente le venden una imagen que no existe. Una imagen falsa. Te quiero preguntar esto. Todo esto que me has narrado es un poco lo que ya hemos visto. Ahora lo has descrito de manera muy clara. Pero ahora sale el presidente de la Asamblea Legislativa diciendo que con estas 2 capturas de Mason, del otro diputado, y ahora agarraron un empleado y no sé qué, y entonces
Nuevas Ideas ha demostrado que de verdad está haciendo un combate a la corrupción, como ellos le han llamado, la guerra a los corruptos. Te pregunto, tú que estás ahí en la asamblea y que todas las semanas escuchas y ves todo ese movimiento, ¿eso es suficiente como para decir en el país que Nuevas Ideas está combatiendo la corrupción, o hasta dónde debería y de qué deberíamos de estar hablando? Mire, Franklin, lo que está pasando en la Asamblea Legislativa es lo que nosotros hemos venido denunciando siempre. Nosotros y el Faro también hizo un reportaje, una investigación periodística, que es curioso que cuando el Faro hablen mal del frente, entonces es bueno, ¿verdad? Pero cuando hablen mal del gobierno no sirve. Yo creo que hasta en eso uno tiene que ser, pues tener tres dedos de frente y ser objetivo y aceptar lo que es correcto y lo que no. Y con valentía decirlo. Mire, Franklin, al salvadoreño común, al salvadoreño de a pie o a cualquier miembro de la oposición que se le ocurra hacer algún signo, alguna seña alusiva a estructuras delincuenciales, va a ser sancionado hasta con 15 años de prisión. Nosotros vimos cómo familiares del diputado hacían la seña alusiva. Hay diputados incluso que la hacen, pero es que para ellos es rojo. Para el pobre es seña de estructura delincuencial. Yo lo dije en una plenaria, aunque el piso se vea parejo, hay niveles. Hasta hoy no hemos visto la captura de esos 3 sujetos que aparecen en la fotografía. Hay una cosa muy importante, Franklin, y es el poder de las redes sociales. Las redes sociales han arrodillado a Nuevas Ideas y le está pidiendo cabezas. Está pidiendo, y además el presidente Castro, debo decirlo con mucho respeto, él cuando se fue a inscribir como precandidato a diputado de San Salvador, lanzó un mensaje que nos deja ver a nosotros y al país la grave crisis interna que hay en Nuevas Ideas, llamando caballos y yeguas de Troya a todos aquellos que no estén ya de acuerdo, que imagínate, se están peleando por la presidencia del órgano legislativo del 2024 al 2027. O sea, él ya es presidente, no lo pueden quitar, ¿verdad? Pero un personaje coloquial muy folclórico de la política salvadoreña, fundador del Partido Arena, mencionó en un tuit que a él le parecía que la presidenta de la Asamblea Legislativa debía ser una mujer, ¿verdad? Y eso generó un estira y encoge, ¿verdad? Y una pugna de ver quién tiene más poder, porque aquí es medir quién tiene más poder. Y vimos que dijo el presidente, vamos a descubrir y a sacar esos caballos de Troya. ¿Qué es un caballo de Troya? Bueno, en la época según la mitología griega, los troyanos para poder vencer Troya, ¿qué hicieron? Le regalaron un caballo de madera grande y dentro iban los guerreros que iban a derrotar a Troya. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué está pasando ahorita? La población y no solo los seguidores a Nuevas Ideas. Yo creo que todos los salvadoreños queremos que se haga justicia y que de verdad se combata la delincuencia. El compañero Jaime Guevara lo decía en una plenaria, recuerdo que dijo, y es que ¿cuándo los van a capturar? Si ustedes los andan en sus carros. Me imagino que el compañero, alguien le había dicho, mire, esto está pasando. Y hoy nos desayunamos que un motorista de un miembro de junta directiva, según El Mundo, creo que El Mundo fue que sacó esa nota, fue capturado. Y a eso súmele, Franklin y amigos del Barcito FM, súmele, y yo invito a los medios de comunicación que vayan y vean que muchos diputados del gobierno andan su vehículo inclusive sin placas. ¿Qué esconden y de quién se esconden? Porque si fuéramos vos y yo que andamos el carro sin placas, nos ponen multa. No llegas ni a la esquina. No llegan ni a la esquina, pero ellos tienen ese privilegio de andar incluso, y a mí nadie me lo ha contado. Yo lo he visto. Si ya mañana todos aparecen con placa, es por lo que nosotros estamos diciendo aquí. Pero hay empleados y funcionarios que sus vehículos los andan sin placa. Bueno, ¿qué conocimos hoy además? ¿Qué conocimos además? Que a todos los empleados legislativos se les va a exigir y se les ha dado un plazo perentorio de 15 días
para que presenten los antecedentes penales y los antecedentes policiales. Perfecto. Y es que mire, ¿por qué los están pidiendo hasta ahorita? Si ese es un requisito de ley. Por lo menos yo puedo dar fe que los empleados del grupo parlamentario del FMLN, y es que si a una farmacia, Franklin, vas a pedir trabajo, te piden los antecedentes penales y los antecedentes policiales. Para hacer un currículum, pues, necesitas presentar tus antecedentes. Ah, entonces uno puede ser mal pensado y decir, o sea que estos contrataron gente sin pedirle esos requisitos. ¿Será que es así? ¿O Uno hay puede conocimiento de manera deliberada de qué tipo de personal es el que han contratado? Porque no es la primera vez, Marlene, que vemos esto. Vimos, ¿tú te recuerdas el caso del ministro de Salud? Que su PPI, sí, uno de sus PPI estuvo involucrado en el asesinato de un militante del FMLN en el municipio de San Salvador. Y ese PPI resultó que tenía vínculos con pandillas también. Entonces, aquí hay una cosa que o es de verdad desconocimiento o ingenuidad o hay conocimiento de eso. Sí, yo sí creo que es muy peligroso y muy curioso lo que ha publicado hoy el presidente de la Asamblea Legislativa, porque yo lo he dicho y lo sostengo, el jefe del grupo parlamentario de cada partido es el que decide a quién contrata y a quién no contrata. Y se le asigna, de acuerdo al número de diputados, un monto de contratación, que si vos haces la división toca como a 14,000 y fracción por diputado, pero el diputado no maneja ese dinero ni tampoco le dan el derecho de contratar por ese monto, pero propones a la gente. Pero el primer filtro que debe pasar un empleado para ser contratado en la Asamblea Legislativa, el primer filtro es el diputado, cuando está a cargo de él. En el caso, por ejemplo, del diputado García, el primer filtro fue él. El segundo filtro fue su jefe de fracción. Y el tercer filtro fue junta directiva. Lo que ha anunciado hoy el presidente de la Asamblea Legislativa es grave, Franklin, porque significa entonces que se hicieron procesos expeditos y no se cumplió la ley. Porque yo insisto, si a una farmacia vas a pedir algún empleo, te piden que presentes tu constancia policial y la constancia de centros penales, la penitenciaria. Eso es de ley, eso no lo evadís. Ahora, si fuese el caso que ya contratado cometiste alguna infracción, vamos a poner el ejemplo que le pasó a Misael, ¿verdad? Él cometió una infracción y hoy le va a aparecer si es que él siguiera ahí. Pero eso es escándalo y es conocido cuando un empleado de un órgano de Estado se pasa una luz en rojo, o eso es, todo mundo lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo es posible que diga el presidente que hasta hoy va a pedir eso cuando eso es un requisito de ley? ¿Qué es lo que está pasando en realidad, Franklin? Muy seguramente las investigaciones del Faro pueden tener cierta veracidad y efectivamente haya gente bien metida con el crimen organizado. Y eso ya es peligrosísimo, porque significa que el crimen organizado ha mutado y ha llegado a las estructuras del Estado, en este caso la Asamblea Legislativa. La noticia que se nos ha dado hoy no es sencilla. Es más, se conoció en redes sociales, no sé si es cierto, no lo voy a dar por cierto, que un empleado muy vinculado a un diputado de San Miguel, creo que es a Caleb, que lo habían capturado y que también tenía vínculos a él. ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que entre ellos mismos se están denunciando. Sí. Porque ya la pugna ahí es evidente. La división, y es normal que haya división, Franklin, porque toda esta gente se fue de Arena, se fue del FMLN, cuando ya sus intereses personales no fueron satisfechos. Entonces se fueron a Nuevas Ideas, y hoy en Nuevas Ideas ese canibalismo que hay, que aunque la vicepresidenta llore diciendo que están más unidos que la uña y la mugre, eso es falso. Nosotros tenemos que incluso, imagínate, a ese pobre muchacho, a ese Eric García, lo están utilizando para desviar la atención de los problemas reales del país
y de la verdadera corrupción. Franklin, la ley Bitcoin en nuestro país, ¿quién tiene acceso a saber cómo se compró el Bitcoin, cuánto se ha ganado, cuánto se ha perdido, pero sobre todo, de qué cartera de Estado salió el dinero para comprar el Bitcoin? ¿Alguien se pregunta eso? Nadie. Nadie se está preguntando, por ejemplo, que cómo es posible que si la Dirección de Obra Pública Municipal, que ya les renunció el director, ahora, porque el FODES nunca desapareció, lo que se hizo fue cambiar de destinatario. Todos los millones que recibían los municipios, ahora los 262 municipios, todos esos millones ahora los recibe ¿quién? La DOM. Entonces, ¿y a qué se ha dedicado la DOM? En teoría. No, la ley así dice. Pero nadie tiene registro de esos datos, ¿verdad? Exacto. Por eso es que yo te digo, están utilizando, por eso yo decía en mi TikTok, no nos dejemos engañar. Esto es un chivo expiatorio. Es para como cuando mi abuelita decía que antes había mucha gente que se subía a robar al bus. Te sacaban la cartera y gritaba el que sacaba la cartera. Le robaron la cartera, así se bajó el ladrón y mientras todos seguían al supuesto ladrón imaginario, él contaba el pisto que se había robado. Mientras nosotros estamos hablando de que, ay, que Eri García, que los audios, que Nidia no sé qué, ni sé qué apellido es la muchacha, mientras hablamos de eso, en el país, hasta hoy no se nos ha explicado dónde están los 170 millones de dólares en préstamo que fue autorizado para la construcción del Hospital Rosales. Mientras eso pasa, a nosotros no se nos explica por qué de repente el hospital de Nejapa, ya te diste cuenta que no va a valer lo que dijeron inicialmente, sino que hoy va a valer el doble. Mientras nosotros nos distraemos combatiendo la corrupción, no te explican ni te van a explicar por qué han declarado la información pública bajo reserva por los próximos 7 años. Mientras nosotros o muchos, ¡ay, qué bonitos están combatiendo la corrupción! No te explican por qué el presupuesto de la Asamblea Legislativa sigue siendo de más de 52 millones de dólares como lo era en el pasado. ¿Cuál es el ahorro? Mientras tú y yo nos entretenemos con el show mediático que capturaron a si es que esa es obligación de las autoridades hacerlo. No dejamos de cuestionar dónde están las 5,000 escuelas diarias que se iban a construir, 2.5 escuelas diarias, casi 3. O sea que hoy jueves se debieron construir 3, mañana viernes se debieron construir 2, y no es para el otro quinquenio, es para ahorita, porque como dijo el presidente, no hemos venido a quejarnos, sino que a trabajar. Entonces, la gente está entretenida, algunos, porque ya el opio no funciona para todos. Ya la gente empezó, aquella canción de que traigan a Funes, traigan a Sánchez Serén, que devuelvan lo robado. Pues sí, pero también fue una promesa de campaña que en los primeros 100 días se iba a inaugurar la represa del Chaparral y se iba a extraditar a quien no sé más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me puedes explicar? ¿Por qué jamás se pudo extender difusión roja para el presidente Funes? Nunca. Y todo lo que estás mencionando tiene una enorme deuda, o sea, multiplica la deuda, porque hoy tenés un gobierno que controla todo, o sea, controla corte, controla policía, controla fiscalía, controla... O sea, no hay forma de que no se puedan hacer las cosas. ¿Cómo debería de interpretar entonces la gente en función de que los temas prioritarios siguen siendo costo de la canasta básica, los productos siguen creciendo, la gasolina subió de precio, el gas hace más o menos un mes subió de precio, se habla ahora de que va a haber un incremento en la energía eléctrica? Entonces, ¿quién debe estar atendiendo esos temas? Porque no vemos ni al presidente, ni al gobierno y por supuesto ni a la asamblea metido en estos temas. Vaya, hablemos del tema del alto costo de la vida. Yo lo dije y lo sostengo, los pobres estorbamos.
porque a este gobierno no le conviene que la gente viva mejor. Mira, Franklin, para perdonar impuestos a los grandes empresarios, ahí sí hay votos. 11 medidas económicas que yo no digo que sea malo, pero esas 11 medidas económicas vos y yo no las hemos sentido cuando vamos al mercado. ¿Quién sí las ha sentido? El gran importador, que ya no paga impuestos por traer carne de res, quebrando a la señora del mercado, que ya no paga impuestos por traer carne de cerdo, por traer pollo, quebrando la producción nacional. Y a eso sumale que el martes se les ocurre la genial idea de reformar la ley de zonas francas e incluir el tema de la producción de alimentos. Y se le va a dar prioridad ¿a quién? Al inversionista extranjero. Incluso se puede abrir la ventana para que los que se dedican a la producción de productos transgénicos se vengan a instalar al país, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, porque aquí no es la cosa, no es producir en masa, sino producir calidad también. Creo yo que si este gobierno, Franklin, sigue con esa visión, y mira, dijeron, el FMLN dijo, vamos a construir una fábrica de empleo, y los de Nuevas Ideas están buscando la fábrica de empleo. Yo los invito a que vengan a Usulután. Aquí hay una fábrica de empleos. 4 cooperativas proveedoras del Estado que venden semillas certificadas, con una semilla criolla propia del país, que da empleo de manera permanente a los cooperativistas, a los socios. ¿Qué ha hecho el gobierno por ellos? Comprarles menos, pagarles un año después de que les agarre la semilla. ¿Por qué? Hay otro tema que yo recuerdo que cuando el FMLN gobernó, hay un lugar que le llaman el Matasano, que se consiguieron toros de raza, sementales le llamaban, que era para mejorar el hato y la producción ganadera. Yo creo que estos ya los dejaron morir de hambre. No les interesa incentivar la producción nacional. Ellos hacen las del bombero, que solo apagan la llama, pero hay que buscar la causa del incendio. En la publicidad vos tenés que vamos a tener una cosecha histórica y vos ves aquellas tomas con el sol naciente, bien bonito en la televisión, pero cuando vas a ver a la práctica, eso no pasa, pues. Eso no sucede en nuestro país. Claro, y es complicado cuando el colegio médico saca una encuesta y pregunta, mire, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Medicina en los hospitales o que venga el Miss Universo? Y tenés, yo no sé si fue la gente o fueron bots del gobierno que votaron que se pudra, que no haya medicina, pero que venga el Miss Universo. Es compleja la situación que vive el país porque nadie se hace responsable de atender los problemas reales de la población. Nosotros como FMLN propusimos al principio de la legislatura que mientras esta crisis post-pandemia se estabilizaba, que no le cobraran el IVA a los medicamentos para enfermedades crónicas e incapacitantes y a los granos básicos, por lo menos a lo más fundamental. Se nos dijo de que no, porque eso iba a repercutir en menos ingresos para el Estado. Pero una semana después tuvimos al ministro de Hacienda, que era muy mediático él, debo decirlo, diciendo que habíamos tenido una recaudación histórica, porque así como tenemos miércoles de alegría porque se juega la lotería, lunes del 2x1, tenemos también los jueves de evasores, con café o con atol, como lo querrás, pero teníamos los jueves de evasores. ¿Qué Y pasó? los martes de endeudamiento. Y los martes de terror porque se endeuda El Salvador. ¿Qué pasó en realidad? O sea, ellos prefieren, al poner en una balanza, perdonar los impuestos de importación a la gran empresa o perdonarle el IVA, que ahí hay un gran error, porque dicen unos diputados puchabotones, el Frente y Arena aprobaron la ley del IVA. Falso, el FMLN nunca estuvo de acuerdo con la creación del IVA. Es mentira, como todo lo que sale de esas bocas es mentira. El FMLN nunca estuvo de acuerdo ni con la creación ni con el aumento al IVA. Debo decirlo y ser muy categórica, eso es falso. Pero, por lo menos, Franklin, imagínate que hay gente, por ejemplo, que vive en el exterior, que dice, hay un diputado, por ejemplo, que dice, bájense de esa nube, de ese círculo, donde están flotando. Imagínate que un diputado que su papá funcionario del Estado en los gobiernos de Arena, él becado, él nunca ha sufrido, nunca ha tenido que ir a sufrir y a padecer.
dice que es mejor bajarle los impuestos a los grandes importadores y no quitarle el IVA a los productos de la canasta básica. Es decir, la señora que echa tortillas sí paga impuestos, pero el dueño de la sucursal del supermercado, ese no va a pagar impuestos por importar sus productos. Entonces uno pone en una balanza y piensa, ¿gobierno para quién? Hay quien dice gobierno. ¿Gobierno para quién o para qué? ¿Qué es lo que la población esperaba? El FMLN ha hecho propuestas, pero como bien lo decía una señora arenera de Santa Ana, y hoy lo replican los de Nuevas Ideas, porque hasta eso hacen, replicar las frases. Aquí la mayoría manda y eso es democracia. Nada de lo que prometieron han cumplido, Frank. Una ley de pensiones sin escuchar a los sectores. Y hay que tenerlos grandes para que los sindicatos no les tomaron en cuenta ninguna propuesta y fueron a aplaudir ahí. ¿Te das cuenta el grado de fanatismo al que podemos llegar? Ciertamente es peligroso. Una ley de agua, porque yo no sé, mira, en lo que va de la legislatura del 2021-2024, que es cuando termina, en lo que va, en este periodo ya van más de 80 leyes nuevas aprobadas al país, para el país, y leyes incluso que ellos dicen, estamos saldando deudas históricas. Pues sí, pero no consultan con la gente, no hablan con la gente. Sabes que incluso el tema de la educación en nuestro país está bien complicada y no se quieren ver, no se quieren atender esos temas. Y yo creo que realmente ya la gente no puede estar creyendo que Nuevas Ideas le va a resolver los problemas. Yo creo que ellos tienen miedo del resultado electoral, quizás sus mediciones ya no le dan y de alguna manera pues quieren limpiarse la cara. Pues es posible que electoralmente, eh, digamos, tengamos sorpresas, Marlene. Voy a ponértelo así, mira. Sí. Vimos Guatemala, vimos España y hoy recientemente Argentina. No quiero hablar de los procesos en cada uno de esos lugares. Lo que hemos visto es que ahí, en 3 territorios, en 3 escenarios distintos, en 3 procesos electorales que están cursándose, las encuestas no pegaron. Esto, digamos, pueden ser señales, es decir, ¿tú crees que el elector también es un sujeto activo que está cambiando y está leyendo la dinámica del país de manera distinta, actúa de manera distinta, razona, pero opera de manera distinta a la hora de los procesos electorales? ¿Podemos ver una cosa similar en el país? Ya hablemos un poco del ciudadano, de la gente que nos está viendo y que está viendo a los partidos políticos. Mira, yo diría que sí, pueden haber sorpresas porque recordad que en el 2019, 2010, finales del 2018, principios del 2019, cuando se crea Nuevas Ideas, nace como un movimiento antipartidario contra la corrupción, algo nuevo, algo que va a sacarnos de la pobreza. Y en el 2019 el presidente gana y empieza su retórica de que ay, pobrecito yo, no tengo diputados y por eso no puedo hacer nada, no tengo alcalde y por eso no puedo hacer nada. Entonces llegan las elecciones del 2021 y la gente decide creerle y le da mayoría de diputados, mayoría de gobiernos locales y hoy con la mayoría no hace nada. ¿Tú crees que hay gente que le va a seguir creyendo? Porque ya el presidente no le puede echar la culpa a Arena, no le puede echar la culpa al frente. Entonces tiene que buscar otro distractor. O sea, ya la gente no se traga eso de que, ajá, 5 años, de los cuales, dicen ellos, el presidente solo ha gobernado 2, porque los otros no lo dejaban gobernar. Pues sí, pero en 2 años, ¿cuáles son las leyes que ha aprobado para la gente? Ley Bitcoin, la ley de pensiones, la ley de agua que está amenazando con dejar sin agua a un montón de gente, una ley de pensiones mentirosa, ley de retiro voluntario para empleados públicos. A los de la policía forzoso. Por eso, voluntario, o sea, te vas o te saco a leñazos, pero de que te vas, porque esas son las leyes que ahí se aprueban. Entonces, uno se pregunta, o sea, ¿realmente la Asamblea Legislativa ha sido un organismo donde del 2021 hasta la fecha se ha trabajado para la población o se ha trabajado para complacer los caprichos del presidente? 7.000 millones de dólares ha emitido en deuda la Asamblea Legislativa del 1 de mayo a esta fecha, Franklin. Es un récord histórico. Y a eso sumarle
los 3.000 millones de dólares que le aprobó la Asamblea Legislativa pasada, que fueron 2.000 millones para atender la pandemia, que tuvo 2.000 millones de dólares para atender la pandemia, y 1.000 millones de dólares que eran para el famoso rescate económico post pandemia. Este gobierno ha sido el que ha contado con más recursos. Y lo grave de esto no es que se preste, sino que vos y yo, que somos los que vamos a pagar, porque Galán fuera que pagara solo el que votó por Nuevas Ideas, aquí vamos a pagar todos, hasta mis nietos, si es que mis hijas deciden tener hijos. ¿Qué pasa? No sabes bien qué se gastó. Bueno, yo creo que Jaime retó a un diputado que vayan a Conchagua a ver la calle que dice él que ya terminaron, porque este diputado, me imagino que él se sube en el aeropuerto de la Unión cuando hay plenarias y viene a aterrizar al de Comalapa y luego agarra el tren del Pacífico que lo pasa dejando ahí cerca de San Salvador, porque él en su mente, y debo decirlo, él ha vivido de la política, o sea, él ha lactado toda la vida de la política, no es nada nuevo definitivamente, pero en el ideario de él vivimos en un país que ha cambiado 360 grados, nada de 180, 360, pero en la realidad yo le digo a la gente, mire, yo visito mucho los territorios, a mí la gente me invita y yo voy con gusto hasta donde puedo y alcanzo, llego, y yo le digo a la gente, vea a su alrededor, ¿cuál es el cambio que usted ha visto? Y me dice, ayer estuve en Santiago de María, por ejemplo. Estuve reunida con gente de Santiago de María, gente de Villa El Triunfo, de Berlín y de Jucuapa. Y me decía, diputada, nosotros seguimos esperando el proyecto Vértice, que lo prometieron los diputados de Nuevas Ideas y los alcaldes de Nuevas Ideas. Y hoy, nada. Lejos de eso nos quitaron el derecho que teníamos a tener una alcaldía. Ahora somos distritos. Todo eso, Franklin, va a sumar y al final ya no puedes engañar a la gente. Yo insisto, el FMLN cometió errores, ok, pero hizo cosas buenas también. Y además no podemos condenar al FMLN. Fueron personas y estas personas ya están enfrentando un proceso. Pero lo que nosotros siempre hemos dicho y hemos sido constantes, Franklin, es que nosotros necesitamos trabajar para que El Salvador sea un país donde se pueda vivir sin miedos. Y hoy la gente le tiene miedo al crimen y le tiene miedo a la autoridad, porque también hay abusos de autoridad. Y es tan irresponsable y todo esto va a tener repercusiones. Mira, yo creo que el show que montan con el tema del régimen de excepción ya no les pega. ¿Por qué? Vos le preguntas a la gente, ¿y usted está de acuerdo con el combate a la delincuencia? Sí, 100%. Pero el que nada debe, deberá salir inmediatamente. No tiene, entonces, hemos conocido de miles de inocentes detenidos. Hay fallas en el sistema. Esto va a hacer que el electorado, Franklin, sea el electorado más informado. Y hoy, con las redes sociales, como bien lo decías tú al principio, hay más gente que quiere escuchar la otra parte de la historia. Fíjate que el FMLN entendió también el mensaje que todos sus candidatos, en su mayoría, es gente, por ejemplo, yo un periodo, Anabel 2 periodos, Jaime un periodo, Dina 2 periodos, de ahí el resto es gente que no ha estado en la función pública. Es gente que no ha estado ahí, pero que tampoco cree que estar en Nuevas Ideas es una opción. Y somos miles los que creemos que no es una opción. Y me atrevería a decir que muchos de los que creyeron en el proyecto del presidente se han desencantado. Y te voy a poner un ejemplo. Mira lo que pasó hoy. El FMLN emitió un comunicado porque le han excluido para estar en la Junta de Vigilancia del voto en el exterior. Yo no sé si vieron eso. Sí, sí, El sí. FMLN es el único partido político al que no se le ha entregado la deuda. Y tú te preguntas, bueno, ¿y cuál es el odio contra el FMLN? Porque el FMLN expulsó al presidente, el presidente está como la ex resentida que no te perdona. ¿Por qué es el temor? Porque aquí Nuevas Ideas, Franklin, quisiera y deseara que el FMLN desapareciera, pero no va a desaparecer para dolor de muchos. Y vamos, me atrevería yo a decir que vamos a triplicar la cantidad de diputados, porque necesitamos diputados que alcen la voz y que no sean diputados cherenqueques que solo lleguen a hacerle así como que están tomando el sol. Necesitamos diputados que rompan el miedo, diputados que vayan a hablar con la gente. Mira, yo soy de Usulután.
A mí me mandó a llamar los desalojados del centro de San Salvador. Me dicen, diputada, tenemos miedo. Mira lo que han hecho en el centro de San Salvador. Echaron a la señora que tenía un chalet que te vendía un café a Cora, pero traen a inversionistas extranjeros donde tomarte un café cuesta $5 y de paso, si tu inversión es arriba de $5,000, durante 10 años no vas a pagar renta y no vas a pagar IVA. Y son miles de familias las que han dejado sin comer porque no es cool publicar tu café de palo en un vaso descartable. Es mejor tomarte una selfie con la marca del café. Pero han dejado sin comer. Todo eso, Franklin, todo eso que está pasando en nuestro país va a sorprender incluso, oye bien lo que te estoy diciendo, incluso a la misma gente del FMLN la va a sorprender. Mira, a mí me escribe gente de todo el país y me dice la gente, diputada, nosotros vamos a dar más diputados para que le acompañen a usted, para que estén con ustedes 4 ahí. Y eso nos anima. Dime. Quiero darte esta, porque aquí voy más o menos para ir cerrando. Mira, hay señales, digo, esto de las encuestas afuera, pero aquí en el país hay señales importantes. Tú leíste esta noticia. Comunidad Guajoyo evita que uno de sus jóvenes sea detenido de forma injusta. Esas son señales. El mensaje del sector de médicos poniéndole un alto al comportamiento del ministro de Salud y la manera arbitraria con que se está manejando el tema laboral. Aún hasta el mensaje del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social que empieza a reventar noticias de corrupción de Cristian Guevara. Los maestros y el sector docente puso en alto un tema relacionado al tema del retiro no voluntario contra los maestros. Entonces tú empiezas a escuchar al país. Ayer las víctimas del régimen marcharon hasta Casa Presidencial y casi que entraron a la fuerza, pero es decir, empiezas a escuchar un país como un poco cansado de que le pongan la bota encima, de que le estén, ¿cómo se llama?, dando aspirinitas para resolver problemas profundos. Y esto es un poco, es decir, ¿cómo interpretas estas señales que la gente y que el salvadoreño y la salvadoreña está empezando a tener en un país donde el tema del temor, el miedo ha sido la regla para callar a medio mundo? Hay cansancio, Frank. Hay cansancio de la clase política corrupta y mentirosa. Los veteranos también ya se cansaron de que los utilizan. A los veteranos de guerra se les prometió $300 de indemnización. Gracias al FMLN y a la lucha de ellos, por lo menos se aprobó una ley. No se les dio todo. Y creo que nuestro problema fue ser demasiado sinceros. Pero ya hay cansancio de los abusos, hay cansancio de los políticos mentirosos. Y yo creo que en este 2024 la gente va a saber elegir, y te quiero decir por qué. Ya conocieron a los diputados de Nuevas Ideas, ya conocieron cómo trabajan. Esos 56 diputados que están ahí ganaron por la cobija del presidente, y esa cobija ya no les va a quitar el frío. Ahora, incluso como el presidente, me imagino que él tiene sus mediciones en tiempo real, ya hasta les advirtió, el que quiera votos, vaya a buscarlos. Porque incluso el mal trabajo de los diputados salpica la imagen presidencial. Lo más sano que puede hacer el presidente incluso es mejor separarse de esa gente, porque él no ha cumplido. Y sus diputados tampoco le han cumplido a la gente. Hay cansancio de la clase política corrupta, no de los partidos políticos, porque corruptos y corruptores pueden haber en cualquier partido, pero ya hay cansancio, la población está cansada, y creo yo que nosotros, los que vamos a competir por una diputación, debemos de sacar lo mejor de nosotros y hacerle ver a la población que nosotros somos gente transparente, somos gente que queremos trabajar por el país y que queremos hacer realidad el 125 de la Constitución, que no estamos sujetos a ningún mandato imperativo, sino que vamos a trabajar por la gente. Lo bueno para la gente
se apoya y se aplaude, pero lo malo para la gente se denuncia y se dice sin miedo. ¿Cuáles Creo yo. serían, ¿cuáles serían, Marlene, y ya un poco ir cerrando la plática de hoy, de las expectativas que por lo menos en el departamento inicialmente, ya con este ejercicio, con todo el ciclo este que está cerrando y el proceso electoral que se abre, porque ya prácticamente, bueno, Nuevas Ideas está en campaña desde hace rato, ¿no? Ha viajado a Estados Unidos casi todo el año. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las pautas? ¿Y por dónde estás pensando que se puede más o menos desarrollar los escenarios de cara al tema electoral? Pensando en la oposición, en el frente y en la gente. Mira, nosotros somos muy optimistas y estamos trabajando para agenciarnos 2 curules en la Asamblea Legislativa. Y es posible, porque el FMLN en otros tiempos ha sacado hasta 70,000 votos solo en Usulután. Y creemos que el trabajo que hemos hecho irradia, motiva y anima. Y estamos apostándole a 2 diputaciones y a ganar 2 de los 3 distritos que conforman el departamento de Usulután. Y a mí me escribe gente de La Unión, gente de Morazán, gente de San Miguel, que no está vinculada a la estructura partidaria. Y me dice, mi familia y yo vamos a votar por los diputados que lleva el frente. Mi familia y yo me alegro y digo que bueno, pero aquí en Usulután, Franklin, yo te puedo decir con mucha certeza que las elecciones son el 3 de febrero, ¿no? El 4 de febrero tenemos la noticia que hemos ganado con contundencia en Usulután, porque el FMLN ha dado muestras de que sí quiere cambiar y de que va a hacer las cosas bien. No culpándose o lamentándose, sino trabajando y cambiando, porque nosotros hemos logrado romper aquel esquema que el diputado era el que pasaba en la asamblea. Nosotros cumplimos nuestras labores legislativas, pero también estamos informándole a la gente y yendo a la comunidad a través de las redes sociales, a través de los medios que tenemos, para que la gente esté informada de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que estamos trabajando. Así es que yo contenta y creo que esto, Franklin, es algo que incluso, como te digo, va a sorprender incluso a las mismas estructuras del partido, porque hay una efervescencia de la gente, porque recordad que hay mucha gente que no necesariamente es afiliada o es militante o es simpatizante, sino que hay gente que ve el trabajo, hay gente que cifraba esperanzas en el gobierno y hay algo importante. Nosotros jamás tuvimos el poder absoluto y sin tener el poder absoluto fuimos capaces de mejorar la infraestructura hospitalaria, educativa, infraestructura vial, mejorar el tema de la producción nacional que hoy ha retrocedido, pero que se mejoró en su tiempo. Esas son nuestras fortalezas, esa es nuestra carta de presentación. Tomando en cuenta que tú eres una voz, digamos, importante dentro de las voces de las mujeres que hacen política en la Asamblea Legislativa desde la oposición, ¿cuál debería ser las tres, digamos, los 3 grandes aportes, las 3 grandes propuestas? Digamos 3, pues hay más, pero ¿cuáles deberían de ser esas 3 grandes propuestas que desde tu perspectiva, Marlene, deben llegar a la población como parte de las candidaturas legislativas del FMLN? ¿A qué se debe comprometer el diputado? Ya no el tipo de diputado, sino cuál debería ser. Tú que conoces ya la asamblea, sabes cómo funciona, lo que no se hace, lo que se hace. ¿Cuáles deberían de ser esos 3 paradigmas que nosotros debemos de compartir con la gente? Primero, la transparencia. Eso es básico, ser transparente. Que no vayas a cambiar tu estilo de vida, tu forma de vida, que si visitas las comunidades en campaña, las visites después de campaña, que seas transparente. Segundo, que creo que es muy importante, es que seas valiente y que tengas ese valor de enfrentarte a quien te tengas que enfrentar dentro y fuera. Si es necesario hacerlo, lo tenés que hacer, tener carácter, tener valentía, como dijo Chafik, de denunciar y anunciar lo que pasa en nuestro país. Y el tercero, creo que debe de ser siempre mantenerte en comunicación permanente con la gente.
dar a conocer lo que haces, dónde estás, qué estás haciendo. Creo que eso es básico, por lo menos para mí la transparencia, número uno. Ser transparente. Mira, yo quizás a algunos no les gustó, pero fui la primera diputada que empezó a decir, hey, hay $14,000 para contratar. Y luego los demás empezaron a decir, no es visto que maneje el diputado, pero ahí está ese dinero. Eso es, tenés que ser transparente con la gente. Tenés que ser valiente. A mí me dicen, mira, y no tenés miedo. Pues todos tenemos miedo. ¿Quién no tiene miedo? Pero estamos cumpliendo una función. Estamos cumpliendo una función. Y tercero, creo yo, lo que te he dicho, mantenerte en comunicación permanente con la gente y que estés dispuesto a que la gente te esté exhortando a cada rato y que te esté diciendo y que te esté viendo. Fíjate que hay algo que yo hago habitualmente, que es ir a comprar al mercado de mi pueblo. Lo he hecho siempre. Y las señoras del mercado me dicen, yo pensé que cuando usted fuera diputada ya no iba a venir. Yo voy con mi chanclas, compro, o sea, no he dejado de ser quien soy, porque el cargo dura 3 años y la vida pues hasta que Dios quiera. Esa esencia no la tenés que perder cuando ya estés en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, yo sé que sos candidato por la libertad. O sea, tenés que ser el mismo Franklin, mantener tu barcito, hablar con la gente. Si te vas a echar un atolchuco, anda, echate lo que sea, porque es feo cuando ya lo haces por publicidad, pero ya cuando lo haces de una manera habitual, la misma gente, por ejemplo, yo cuando me toca los sábados ir a dejar las niñas donde mi mamá y no puedo hacer desayuno, voy y desayuno en el mercado, pero eso es una cosa habitual que yo hago. Entonces, cuando yo lo publico y el hate empieza a decir, ay, ¿por qué anda en campaña? La misma gente del mercado empieza a decir, no, ella siempre ha venido, no, ella siempre ha estado aquí, porque yo sigo con mi vida normal. Y yo creo que eso es lo que la gente necesita, que la clase política viva y sienta como vivimos todos, Franklin, porque si hay algo que caracteriza al FMLN y quizás perdió un poquito, fue eso de estar cerca a la gente, perderle el miedo a la gente y estar ahí de manera permanente. Dos últimas preguntas. La primera es, ¿tú crees que se logre el equilibrio en la Asamblea Legislativa? ¿Ves a una oposición que va ganando terreno y ves a un oficialismo que va perdiendo terreno? ¿Es posible que se logre el equilibrio, digamos, y recuperar estos espacios democráticos que se han venido deteriorando? Yo creo que sí es posible. Creo que es posible. Esa estrategia de reducir diputados no le va a funcionar al gobierno. Lejos de eso, creo que le va a afectar porque el temor de ellos es evidente. Las pugnas internas son evidentes, inhabilitando a unos, desaforando a otros, mandando de alcaldes a unos, metiendo a otros. Si vos te fijas, Nuevas Ideas presentó un montón de gente nueva para que fuera candidata. Nadie quedó. Nadie, Sí. los 60 son los mismos, creo que 2 o 3 son diferentes, y todos son los mismos. Entonces, yo creo que, y es una oportunidad de oro para la oposición, para demostrar, Franklin, que queremos trabajar por el país, no por intereses partidarios, ni por intereses personales. Si en el 2024 la oposición logra tener esa llave y ser el equilibrio, esa va a ser nuestra prueba de fuego para demostrar que independientemente de la ideología, independientemente del partido político en el que estés, nos une una cosa y es la bandera azul y blanco. Y es que queremos a este terruño llamado El Salvador. Y es que entre nosotros nos podemos tratar mal como salvadoreños y podemos hablar en mal de otros salvadoreños, pero que un extranjero se venga a meter con nosotros, ahí ya es otra cosa. Entonces yo creo que en el 2024 esa asamblea legislativa, porque soy fiel creyente que la oposición va a tener mayoría, de eso sí estoy segura, pero también esa mayoría va a ser la prueba de fuego para demostrar que los que hemos llegado ahí, hemos llegado porque queremos trabajar por un mejor país, que nos separan ideologías, que nos separan métodos, pero nos une algo, y es que somos salvadoreños y salvadoreñas. No importa de qué partido político seas, pero juntos queremos sacar este país adelante. Y yo creo que ese es el mensaje que necesitamos mandar. Queremos sacar este país adelante porque el poder absoluto, el poder total, no es bueno, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. El equilibrio es necesario.
Te quiero hacer una última pregunta prácticamente toca esto que acabas de decir. Mira, vos sabes que uno en las redes tiene una audiencia y la audiencia le pregunta de todo, y más cuando uno asume una postura o es parte de un proyecto político. Ayer eh, hubo una información de la Universidad de la UCA en Nicaragua y mucha gente ha dicho, de esto no van a hablar, y mucha gente que me sigue en las redes también ha dicho eso. Y como uno, como tú dices, tienes que seguir siendo la misma persona. Eh, yo no sé, ¿tú tienes una opinión al respecto de esto que se publicó? ¿Y cuál es tu valoración sobre esta situación que prácticamente muchos lo han señalado, que se parece a lo que está pasando en el país, pero que el frente, y nosotros, digamos, muchos que somos voceros del frente, Ujú. por lo menos en esta coyuntura, opinamos de El Salvador, pero no opinamos de situaciones parecidas? ¿Cómo ves esta situación y cómo reaccionar a esta, digamos, comentario que mucha gente en las redes sociales nos hace? Mira, Franklin, por principio yo soy fiel creyente de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Soy fiel creyente de ello. Soy fiel creyente que los únicos que vamos a sacar al país adelante somos los salvadoreños, porque nosotros conocemos nuestros problemas y somos nosotros los que le vamos a dar solución a nuestros problemas. Como bien lo decía Chafik, mientras el pueblo quiere, y durará mientras el pueblo quiere que esto dure. Nosotros los salvadoreños. Lo mismo con cualquier país, tenga su presidente ya sea de izquierda, ya sea de derecha. Argentina acaba de votar por un tipo tremendamente de derecha, pero eso es lo que el pueblo argentino quiere. Y yo no puedo ser injerencista y atacar al de Argentina o defender al otro porque es de mí mismo. No, yo creo que el injerencismo no es bueno. Mi opinión como funcionaria pública es que Nicaragua debe de resolver sus problemas internos. Nicaragua, ni siquiera el gobierno, los nicaragüenses deben de tener la valentía que si ellos sienten que están siendo oprimidos, de levantarse, y si ellos sienten de que están cómodos, mantenerse cómodos. Pero yo, por principios y como fiel defensora de la autodeterminación de los pueblos, no puedo estar opinando de una realidad que no conozco y que no vivo. Incluso yo quisiera ver cuáles son esas manifestaciones masivas que ha hecho la UCA en Nicaragua, o bueno, las manifestaciones masivas que ha hecho aquí en El Salvador también, porque eso es importante. Yo insisto, yo te hablo del Salvador desde mi realidad. A Nicaragua he ido una vez de visita nada más, Mm. y es bien complicado darte una opinión, fíjate, porque cuando yo fui de turista, entonces yo todo lo vi bonito, yo fui a la playa, yo fui a hospedarme ahí con unos amigos, yo vi todo bien bonito. Lo que le pasa a los turistas cuando vienen al país, dicen, oh, muy bonito, pero no sé en realidad qué es lo que está pasando. Para darte una opinión o para poder opinar de lo que pasa en Nicaragua, yo tendría que irme a vivir a Nicaragua. Yo tendría que estar allá y saber qué es lo que está pasando en Nicaragua. Pero mientras yo, desde aquí, desde El Salvador, tengo a mi país jodido, ¿cómo te voy a estar opinando de otro país? Es complicado. Lo mismo pasa con Argentina, que bueno, yo me he quedado sorprendida, pero yo no sé cuál es la realidad que están pasando los argentinos. Me consterné horrible y me preocupé con lo que pasó en Ecuador, pero en realidad no sé cuál es el contexto que vive el Ecuador. Es irresponsable, y me quiero quedar en esta opinión con las palabras del presidente Manuel López Obrador, cuando el presidente nuestro opinó sobre una muerte de una señora en León, Guanajuato. Y decía él, es que para dar una opinión nosotros tenemos que comprender y entender el contexto económico, político y social en el que se están dando los hechos. No podemos opinar por emoción o por razón. Entonces yo creo que lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en cualquier país, si yo proclamo que soy una mujer
que cree en la autodeterminación de los pueblos y sobre todo en la soberanía popular. Imagínate, la soberanía popular, lo que nos pasa a nosotros aquí, si la mayoría está con el presidente, yo tengo que estar con la mayoría. No, porque yo tengo mi propia autodeterminación y soy parte del pueblo. Igual los nicas, igual los guatemaltecos. Entonces yo creo que para opinar sobre eso, porque es bien fregado, imagínate que yo te diga está malo o está bien, cuando yo propongo y digo y promulgo que yo creo en la autodeterminación de los pueblos y que yo creo además en la soberanía de los pueblos. Ajá, y si yo como política me pongo a opinar sobre un tema que no conozco, que únicamente he visto por una noticia que no sé si es amarillista o no, entonces es complejo, la verdad es muy complejo. Marlene, te agradezco, de verdad. En realidad es encantador hablar con vos porque es natura y la gente en realidad creo que eso le hace falta al político, ser natura. Cambia hasta de tono cuando vos agarra un micrófono. Yo creo que este ejercicio de verdad a la gente le cae bien escuchar, hablar de las cosas como uno cree y además como piensa que debe pasar. Te agradezco el tiempo y además compartir tu opinión con Barcito FM y nuestra audiencia. Gracias a ti, Franklin, por la invitación y saludos a la audiencia de Barcito FM. Síganlo y suscríbanse, dejen sus comentarios y activen la campanita. A ustedes, gentes, gracias nuevamente por estar en Barcito FM. Nos quedamos hasta acá después de esta agradable conversación y un poco conocer opiniones y perspectivas de los diferentes temas que han estado moviéndose en el país. Les agradezco y nos vemos en la próxima.